Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos ya en la mitad de la semana, miércoles 5 de julio. Y como les habíamos contado, este día vamos a estar hablando de un tema que les va a interesar muchísimo porque en algún momento todos lo hemos sentido, y es la vista cansada y las diferentes alternativas de tratamiento. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. La presbicia o vista cansada es un problema refractivo que se produce cuando el cristalino, es decir, la lente natural del ojo, pierde parte de su capacidad de enfoque debido al paso del tiempo. Este padecimiento está asociado al envejecimiento de los órganos que forman la parte de este sentido. En condiciones normales, la imagen penetra en el ojo a través de la córnea y del cristalino hasta proyectarse en la retina mediante un proceso conocido como refracción. Después, la imagen se transmite al cerebro y a través del nervio óptico. El cristalino, como ya dijimos, es una lente natural que forma parte del sistema ocular. Se encuentra detrás del iris y, gracias a la ayuda de los músculos y ligamentos que lo rodean, sirve para enfocar las imágenes como hace el zoom de una cámara. Con el paso de los años, el cristalino, los músculos y ligamentos que lo rodean van perdiendo su elasticidad y con ello su capacidad de acomodación, lo que provoca inevitablemente la presbicia. Es por eso que algo típico de este problema visual es que cada vez al leer, coser o realizar cualquier actividad rutinaria que requiera de la visión de cerca, provoca un sobreesfuerzo, además de fatiga visual y dolores de cabeza. Para conocer más sobre la vista cansada, quédese con nosotros en su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando sobre este tema. Acompáñenos. Bueno, y para hablar de tan interesante tema, le damos la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos, nuestro amigo optometrista, el licenciado Jorge Alberto Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado Morales? Un gusto, gracias de estar de nuevo con ustedes y poder tocar un tema más. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. La vista cansada ya no es únicamente una cuestión para los adultos o arriba de los ENTA, como antes se decía. Ahora también nuestros niños pueden padecer de vista cansada y por eso le damos la bienvenida a la doctora Daisy Guardado, quien es oftalmóloga pediatra. ¿Cómo estamos, Daisy? Gracias, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted por aceptarla. Y por supuesto le damos la bienvenida también al doctor Alejandro Candray, ya muy conocido oftalmólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alejandro? Muy bien, gracias por la invitación. La verdad que sí, es un tema muy interesante. Es siempre pues un síntoma que muchas de las personas padecen. Las madres están pendientes de sus hijos, también ellas mismas padecen de esta condición por sus actividades de trabajo, ¿verdad? Así que es bien importante informarse y de acuerdo a eso, pues seguir las recomendaciones para que no estemos sufriendo de la vista cansada. Muy bien, pero estábamos viendo un poquito de información en la cápsula y de hecho se mencionaba la presbicia como el principal representante, dijéramos, de lo que es la vista cansada. Pero definamos a qué se refiere y qué clasificación es la que abarca esto dentro de las patologías, Alejandro. Sí, básicamente la vista cansada ha sido un término que se ha usado como un término genérico popular para lo que médicamente conocemos como la presbicia. Y entonces se produce por el fenómeno en que ya cuando nos acercamos a los famosos 40, el sistema de la acomodación que se encarga de la visión cercana ya está fatigado y no tiene la misma capacidad de enfoque para mantener una visión cercana sostenida por mucho tiempo. Por eso es de que empezamos con un síntoma de cansancio, con también el reflejo de alejar las cosas, ¿verdad? Hasta el punto en que llega la necesidad de utilizar lentes. Pero también el término de la vista cansada pues ya verdaderamente se expande a más fuera de lo que es solamente la presbicia y también abarca las condiciones que pueden afectar a los niños por el uso prolongado de las computadoras, por el uso prolongado durante sus tareas, ¿verdad? Y las personas adultas que se encuentran ahora pues expuestos también al síndrome de la computadora, ¿verdad? Muy bien. Usted nos mencionaba, Daisy, que hay una clasificación incluso para los niños, pues en la que se abarcan todas estas patologías que pueden llevar a este síntoma de vista cansada. Hablemos un poco de eso. Sí, como ese es un término así como vista cansada, así un poco más popular,
Pero si entramos en materia de clasificaciones en general, podría entrar dentro de todos los grupos que es ojo seco. Entonces, dentro del ojo seco, del síndrome de ojo seco, hay varias patologías. Dentro de esta es 2 clasificaciones en general, es causa por disfunción de la glándula de meiomio, que son unas glándulas que tenemos abajo de los párpados, y esto a la larga nos pueden producir ojo seco, ojo cansado, ojo irritado, ojo rojo, y la otra parte es la parte externa, es decir, lo que es el uso de computadoras, el uso de medicamentos, tanto en adultos como en niños, en donde nosotros podemos evidenciar más que todo en los niños que tienen alergias crónicas, que usan antihistamínicos, que usan incluso que practican algún deporte como natación, o sea, todos esos efectos que hacen a la larga que se enrojezca o irrite el ojo. Y en pacientes adultos pueden estar asociados también a el ambiente externo, el uso de la computadora, o sea, gente que trabaja horas frente a la computadora, y lo otro es la edad, arriba de los 50 años ya empieza prácticamente a desarrollarse más toda esta sintomatología. Aparte que es ojo seco, ojo cansado, fatiga en la edad y el uso de medicamentos crónicos. Muy bien, muy interesante, me suena esto de las alergias en los niños, porque definitivamente muchas veces a lo mejor vemos a nuestros niños rascándose los ojos y uno pues puede pensar, a lo mejor es una alergia al párpado, es una alergia, sienten cansancio en los ojos, y esto es bien común, y uno puede pensar, bueno, pasa mucho tiempo con el teléfono, con la computadora, pero puede haber algo más. Sí, o sea, ya niños nacen con atopía, es decir, con un problema alérgico de base, pero si esto está asociado a un problema de errores refractivos, es decir, que ya nacen con hipermetropías altas, esto puede asociarse como una vista cansada en el hecho de que le falta para ver de cerca. Hipermetropía es dificultad para ver de cerca, entonces ya se puede asociar como presbicia en niños, ¿verdad? Porque le está faltando esa corrección con gafas para poder acercarse. Entonces el niño va a manifestar síntomas, el niño presenta síntomas astenopeicos, se llaman, que tienen dolor de cabeza, ojo rojo, y asociado a eso puede estar alergias. Entonces, son varias cosas, no solamente es una etiopatología, o sea, son varios factores que pueden inducir al desarrollo de una vista cansada en un niño. Y la alergia es uno de los factores más altos en nuestro país, porque tenemos bastante carga atmosférica del ambiente, es decir, la contaminación, los animales, una serie de causas externas como el uso de la televisión, el pasar varias horas de frente a la televisión, el uso de la computadora, pasar mucho tiempo frente a los juegos ahora electrónicos. Entonces todo eso hay que regularlo y además de eso regularlo, usar las correcciones adecuadas con filtros de luz, que el licenciado aquí nos va a aunar y nos va a ampliar un poquito más sobre eso, porque realmente son medidas ya ergonómicas, incluso hasta la postura, cómo nos tenemos que sentar, y los filtros adecuados para la protección en gafas en niños y en adultos. Es por eso que el término es bien amplio, ¿verdad? Entonces, el término de vista cansada puede tener diferentes orígenes. Una puede ser aspectos de salud ocular, salud del sistema, del niño como tal, en el caso de las alergias, como mencionaba la doctora, pero también puede haber origen óptico, ¿verdad? Niños con ametropías, es decir, con problemas visuales altos, pueden padecer de vista cansada. Claro, esto va a llevar a una serie de signos y síntomas que va a manifestar el paciente. Enrojecimiento, ardor, picazón de los ojos, y en el caso de los niños en edad escolar, evitar la actividad con propósito, que es el proceso de aprendizaje. Y como mencionaban al principio del programa, está el otro extremo, la parte óptica propia de las personas que ya tenemos problemas con la visión de cerca, que también nos va a dar problemas de origen óptico. Para esto hay una serie de tratamientos, hay una serie de condiciones que incluye el análisis del medio ambiente laboral de estas personas. Muy interesante, entonces hay que evaluar cada caso en particular. ¿Y cómo vamos a hacer esa evaluación para hacer un diagnóstico preciso de cuál es la causa que está provocando la vista cansada y de esta forma escoger el tratamiento, Alejandro? Sí, pues básicamente muchas de las personas que consultan habitualmente suelen demorarse demasiado, ¿verdad? Y entonces incluso a veces tratan de automedicarse o reciben consejos de familiares, amigos.
Y entonces demoran bastante pues en verdaderamente consultar, cuando incluso pues a veces es bastante evidente que el síntoma pues proviene de un esfuerzo, un cansancio visual, ¿verdad? Porque muchas personas se quejan como un síntoma inicial pues del dolor de cabeza. Suele ser como una de las características más principales y que uno asocia un poco más a, bueno, me duele la cabeza, puede que una de las causas sea la falta de lente, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues no solamente hay que esperar a que uno empiece a presentar este tipo de síntomas, sino que de manera preventiva también, ¿verdad? Si yo tengo una exigencia visual en mi trabajo, que paso mucho tiempo en la computadora, que paso mucho tiempo en aire acondicionado, ¿verdad? Y ya empiezo a tener un poquito de síntomas, pues es importante consultar al oftalmólogo para poder hacer una evaluación integral, tanto de la parte de la función visual, pero también de la parte que evalúa el sistema lubricante, ¿verdad? Porque sí, el ambiente moderno, el aire acondicionado, todo esto pues reseca los ojos y también complica todavía más el esfuerzo que ya estamos haciendo frente a las pantallas y la lectura prolongada. Entonces, no solamente tenemos que permitir pues de que consultemos en el momento cuando ya los síntomas están insoportables, ¿verdad? Sino que en las edades características pues tenemos que tener al menos la tradición de prevención, ¿verdad? En nuestras familias. Y por ejemplo, el escolar que acaba de comenzar pues, sus estudios tiene que tener un chequeo básico, ¿verdad? Ya muchos colegios pues lo piden, ¿verdad? El adolescente también tiene que estar pendiente de síntomas, y también pues el adulto que se encuentra ya en un horario de trabajo, y también pues las personas entre mayores de 40 años y las de mayores de 60 años, ¿verdad? Todos estos son grupos etarios que podemos dividir bastante las características tanto del esfuerzo visual que hacen y de las enfermedades que pueden padecer, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar atentos a que cualquier tipo de síntoma que se presente, consultar de manera bastante temprana. Esa cultura de prevención que nos hace falta acá en nuestro país, el hecho de que solamente vamos y consultamos cuando tenemos un problema y no para prevenir y chequear y poder diagnosticar antes de que vaya a darnos una mayor complicación. Vamos a una pausa y al regreso en nuestro sondeo veamos qué tanto sabe nuestra población acerca de los factores que pueden dar la vista cansada. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Yo pienso que afecta mucho el uso de la computadora. Cuando pasamos a veces en la noche en la computadora, eso afecta bastante a la vista. Que yo siento que el humo de la contaminación de tanto vehículo. El humo, el ambiente que está malo. Un dolor de cabeza podría ser, una cefalea, cansancio. El uso de la computadora podría ser. Pues sería quizás el cambio de clima, porque ahorita el cambio de clima está bien raro. Entonces eso hace de que uno a veces le arda bastante la vista. Primeramente depende del trabajo que uno desarrolle, ¿verdad? Puede ser tanto estar en alguna computadora, puede ser también el humo de tantos automóviles que uno, todo va a parar al órgano, al organismo de uno, ¿verdad? Bueno, ya estamos sabedores que la tecnología en exceso, como todo, puede también ser dañina para nuestra salud visual. Ahora bien, Daisy, hablemos sobre la fase de crecimiento del ojo en el ser humano desde que estamos pequeñitos, para que también la gente que esté en casa se vaya educando de cuáles son los momentos en los que deberíamos de llevar a nuestros hijos a una consulta con un oftalmólogo pediatra para verificar que todo esté bien y no sencillamente esperar a que pase algo, a que haya algún síntoma para que el niño haya que llevarlo. Eso es bien importante retomarlo en cuenta, o sea, no esperar hasta que ya estén los síntomas, sino que como cultura de prevención que tenemos que desarrollar en nuestra sociedad, es importante que el niño se le chequee la primera vez por lo menos antes de los 5 años de edad, pero si es lo ideal a los 2 años. ¿Verdad? Porque entonces nosotros ahí podemos detectar cualquier tipo de error refractivo, cualquier vicio de refracción, cualquier tipo de patología que lo podemos corregir antes de los 5 años. Inclusive problemas de desviaciones oculares, estamos hablando de estrabismo, problemas de ambliopía, que se define también como ojo Aragán, problemas de alergia, que los podemos tratar en los primeros 5 años de vida. Después, la primera fase crece el ojo del ser humano un 60%, de ahí pasa de 5 a los 9 años hay otra fase de crecimiento más lento, y después de los 9 a los 13 años hay otra fase todavía mucho más lenta. Entonces termina de crecer el ojo
O sea, que le podemos dar chance de que cualquier patología refractiva que necesite lentes pueda dar chance hasta los 13 años. De 13 a 15 años todavía crece el ojo un poquito. Entonces todavía tenemos chance de cualquier cambio miópico, hipermetrópico, o que tenga astigmatismo, o que tenga algún problema de uso de graduación, que estarlo chequeando en todo ese tiempo. O sea, por eso ese niño o ese niño se puede chequear todo ese tiempo hasta que ya llega a la edad que puede definirse la graduación que va a usar al final. Por lo tanto, pero la pregunta del mío, si lo detectamos tempranamente, ¿puede de alguna manera, como dijéramos, curarse algún vicio de refracción antes de la edad? ¿O curarse no, tratarse y corregir el problema para que ese niño tenga una buena agudeza visual. O sea, en el momento que ya no es el general típico caso, llega el pacientito ya a los 8 o 9 años que no ve. Entonces llega el papá, que fue el primero que se dio cuenta, el profesor o la profesora, y llega y el papá aunado de que no ve, mi hijo no ve. Entonces se da la sorpresa cuando ya se está haciendo la evaluación con un ojo Aragán, o sea, un ojo que es diferente al otro ojo. Entonces ahí es donde vienen los otros problemas. Entonces, si lo podemos detectar en los primeros 5 años de vida, entonces es importante porque ese niño va a andar en un ambiente que ya no va a ver a 1 metro, sino que va a lograr ver a una distancia prudente de 6 metros, o sea, las cosas que tiene que ver a esa edad. Entonces, si no, lo retrocedemos en todo, o sea, va a empezar con síntomas, dolor de cabeza, malestar general, le va a dar sueño. Son de aquellos niños que están asociados a hiperactividad, es decir, que se levantan en clase porque no ven, entonces andan interrumpiendo la clase, y lo típico, lo llevan al psicólogo, o sea, es una serie de dolores de cabeza que se puede detectar con una simple evaluación antes de la edad que tendría que ser 5 años. Muy bien, por lo tanto, sería primera evaluación a los 2 años, o sea, antes de los 5 años, la segunda a los 9. A los 9 y lo otro a los 13, 14, 15, que ya, la adolescencia, que ya empiezan varios cambios. Media vez llegamos a los 16 años, para fines prácticos el ojo ya es un ojo adulto. Es ojo adulto. Entonces, ¿cuáles son las evaluaciones que debemos hacer? ¿Qué cambios y en qué momento podemos hacer diagnóstico de algún vicio de refracción si no se había diagnosticado antes? Sí, pues pueden haber 2 tipos de pacientes, ¿verdad? Gente que ya viene con una tradición en el uso de lentes desde su infancia o adolescencia, y otras personas que incluso en la vida adulta empiezan a tener la necesidad de utilizar, ¿verdad? Pero mucho influye en base pues, a las actividades que uno utiliza durante su día de trabajo o de estudio, ¿verdad? Mucho tiempo en la computadora, una lectura bastante prolongada, el tipo de iluminación, ¿verdad? Todo eso es bastante influyente. Y es por eso que el hecho pues, de que yo haya tenido una vista sana durante toda mi vida no necesariamente pues, garantiza que eso vaya a continuar durante todo el tiempo, ¿verdad? Y muchas personas se resisten bastante pues, al hecho de tener que empezar a utilizar lentes, especialmente a la famosa edad de los 40 años, ¿verdad? Cuando ya quizás uno de los primeros síntomas que nos empieza a ser conscientes, ¿verdad? Sobre eso pues, es el exceso o el cansancio visual que se produce, ¿verdad? Prácticamente pues yo me estoy acercando ya bastante a esa edad y he sentido la diferencia verdaderamente, pues es un fenómeno bastante evidente en que la vista efectivamente pues se cansa, ¿verdad? Entonces a los 40 años tenemos que estar atentos a que vamos a empezar con más síntomas visuales, ya la visión de cerca pues no va a ser la misma, vamos a tener que empezar a alejar las cosas, ese es el primer reflejo que hacemos. Cuando También, uno dice ya no le alcanzan los ojos, sí, las manos, ya no le alcanzan las manos para empezar a leer las cosas. Elegante, sí. La vista elegante. Muchas personas se resisten, ¿verdad?, al hecho de tener que utilizar anteojos y tratan, dentro de lo más posible, retrasar la indicación de lentes como les sea posible, ¿verdad? Ahí pues hay una situación en la que a veces pues el paciente nos dice, no quiero empezar a utilizar lentes porque entonces ya, si los empiezo a usar ya no voy a poder leer lo poco que todavía mantengo y entonces me voy a esclavizar a los anteojos. De alguna manera sí, es cierto, pero lo que pasa es que tenemos que evaluar también qué tan eficiente está haciendo nuestro trabajo y qué tanto puede ser afectado por el esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad? Si usted sí por ejemplo, tiene 45, hay gente que me llega, por ejemplo, de 47 años, que tiene una visión bastante buena, pero que después de un tiempo ya empieza a cansarse y a ser más consciente del esfuerzo, ¿verdad? Pero no vale la pena tanto pues conservar esa función si verdaderamente ya se siente muy cansado y afecta el rendimiento en el trabajo, ¿verdad? Es por eso de que hay que personalizar bien, sí, la graduación para que el paciente pueda utilizar una corrección que tal vez no sea genérica, sí, de acuerdo a la edad que tiene, sino que hay gente que sí entra en un fenómeno de presbicia más acelerado y hay otras personas que es un proceso más lento, ¿verdad? Entonces,
Es por eso de que podemos indicar graduaciones diferentes, un poco más personalizadas, para que el que todavía mantiene un grado de enfoque cercano y no quiere utilizar por completo los lentes, pues se le puede dejar tal vez una medida parcial que dé un poquito de refuerzo, ¿verdad? Pero sin que le elimine por completo la poca función que todavía puede mantener, ¿verdad? Pero definitivamente pues es importante que asistan, ¿verdad?, a un chequeo visual, porque a partir de los 40 años hay que empezar a decidir si no bien va a ser ya un lente multifocal con una graduación completa de presbicia, pues tal vez al menos una pequeña ayuda, ¿verdad?, de una pequeña graduación, recomendaciones que también vamos a emitir en el momento de la consulta, ¿verdad? También el tipo de lente que puede ayudar, no solamente la graduación es la que contribuye, sino que también los diferentes tipos de anteojos que existen, ¿verdad? Antirreflejos, ¿verdad? Y diferentes situaciones que también contribuyen. Vamos a pedir aquí al licenciado Morales que nos ayude, los tipos de lentes, las soluciones y cuáles son. Hay tantos en el mercado, licenciado Morales, que ahora uno dice, bueno, lente grande, lente pequeño, todo es moda. De pronto, ¿cuál es el mejor lente o cómo hacen la evaluación para que una persona le funcione bien sus lentes? ¿Será que es un solo par de lentes para cada persona o es adecuado tener al menos 2 pares? Esa es una excelente pregunta, porque cuando uno hace esa pregunta a los pacientes, sobre todo mujeres, uno le dice cuántos pares de zapatos tiene y cuántos pares de zapatos usa en el día o en la semana. Resulta que la respuesta creo que es bastante obvia, pero el lente que generalmente prescribimos es el de reír y llorar, ¿verdad? Es decir, lo usamos para trabajar, lo usamos todo el día, todos los días. De pronto no tenemos ese hábito, ¿verdad?, de tener diferente, por lo menos una gafa de repuesto por alguna situación que se pueda dar. Sin embargo, retomando lo del tratamiento de la vista cansada, lo que sucede es que cuando los problemas visuales entran en juego en la edad del niño, es que los procesos del niño se están haciendo, es decir, la retina se está terminando de desarrollar, su ojito se está terminando de desarrollar, y por eso la importancia, como mencionaba la doctora, de la evaluación adecuada y poder corregir en diferentes momentos de la edad del niño lo que el niño necesite de acuerdo a sus requerimientos. En el caso de los adultos, por lo mismo de la edad, pues nos empieza a fallar la distancia de trabajo, los ambientes laborales, y por eso cambió un poco. Antes decíamos que se daba el síndrome del usuario del computador, porque estaba asociado a un computador. Hoy se llama el síndrome visual informático, porque se ha demostrado que se usa mucho más tiempo y más horas durante el día un celular que una computadora, lo cual nos lleva a malas posturas, malas distancias de trabajo, y esto genera hábitos de fatiga visual. Por eso existen tratamientos ópticos apropiados. Antirreflejante, que ya es muy conocido en el medio, los multifocales, como mencionaba el doctor Candray, que en eso hay una gran gama de productos de acuerdo a los requerimientos visuales de cada paciente, tanto así que hasta se puede personalizar. Y hay uno nuevo, un producto, un tratamiento nuevo que se llama el tratamiento de la luz azul. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que celulares, tabletas y computadoras, así como las televisores LED, emiten mucha luz azul por el hecho de ser luz LED. Entonces hay un filtro que permite que eso se bloquee y no llegue al ojo, porque es una causa de resequedad ocular, porque está muy asociado a la luz ultravioleta, está bien cerquita. Entonces vienen esos síntomas, como mencionaba la doctora, de que arden los ojos, puede lagrimar, puede provocar resequedad ocular, pero esto puede ser tratado por la parte médica, por los doctores, y en el caso de los lentes existen hoy tratamientos adecuados que se pueden hacer en los lentes con y sin graduación, como tratamientos de la luz azul. Muy interesante eso. Vamos a continuar hablando luego de la pausa, porque me pareció de verdad algo digno de que todos tenemos que aprender este día. Pero veamos la siguiente cápsula. El doctor Ricardo López Contreras, neurólogo, nos habla de la relación existente entre vista cansada y migrañas. Veamos. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Ricardo López Contreras, neurólogo, y este día estaremos hablando sobre la migraña y la vista cansada. La migraña es un padecimiento que aparece en personas jóvenes, adolescentes, aún pueden aparecer en niños, con menos frecuencia en adultos
arriba de 60 años. Es una enfermedad que una incidencia familiar y consiste en episodios de dolor de cabeza migratorios debido a que pueden aparecer en diferentes partes del cráneo, a veces al lado izquierdo, otras veces a la derecha, a veces en la región frontal, otras veces occipital o puede ser generalizada con características pulsátiles. La migraña puede anteceder o acompañarse de algunos síntomas y signos llamados como aura, muchas veces aura visuales, que son signos y síntomas que pueden avisar que viene el dolor de cabeza. Muchas personas pueden manifestar sensación de visión borrosa, que pierden parte del campo visual, pueden tener visión de lucitas de colores, como puntitos negros, como moscas volando, y posteriormente viene el episodio de dolor de cabeza característico de la migraña, que es hemicraneal, pulsátil y que puede ser leve, intenso o moderado y que puede acompañarse de náuseas y vómitos. Si tienes dolor de cabeza y trastornos visuales, siempre es importante ser evaluado por el oftalmólogo, pero ante un dolor de cabeza debes de consultar con tu neurólogo para que haga un diagnóstico y establezca un tratamiento adecuado. Es importante que no te automediques, siempre consulta a tu médico de manera temprana. Para Salud TV, el doctor Ricardo López Contreras. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Hoy estamos hablando de los tratamientos existentes para la vista cansada. Nos hemos extendido un poco en hablar sobre el por qué la vista se nos cansa, los diferentes síntomas que esto puede dar, pero nos estaba comentando el licenciado Morales las alternativas de tratamiento en cuanto a lentes y filtros. Queríamos que continuara hablando de ellos y que también nos mencione un poco de cómo escoger el aro adecuado para los niños y de las alternativas que hay hoy día, incluso para los niños o adultos que practican deportes. Correcto. De hecho, hay una gran gama, ¿verdad? El país, aunque somos pequeñitos, sí tiene una gran oferta y hay una gran accesibilidad de parte de compañías que se pueden pedir estos productos. Inclusive estábamos mencionando que existen lentes de protección para manejar, por ejemplo, específicamente los lentes polarizados, ¿verdad? Si no lo sabían, ustedes pueden tener su misma graduación, aquellos que usan lentes, con un lente de sol que les va a brindar una calidad óptica superior a andar sus lentes claros, ya sea dentro del vehículo o fuera del vehículo. Y hablando de los niños, también debemos de darle un producto adecuado y que llene los requisitos. Por ejemplo, en niños menores de 5 años no se sugieren armazones que sean de metal o que contengan piezas de metal o aros que le puedan dañar en algún accidente del niño que se caiga jugando o lo empuje. Generalmente son otro tipo de armazones a base de acetato, a base de poliéster, a base de nylon, que no tienen piezas metálicas, lo cual va a redundar en la seguridad del niño. Ni tampoco de vidrio, licenciado, me imagino, el lente. El lente, de hecho, hay una normativa internacional que a nadie menor de 15 años de 18 años se le puede poner un lente que no sea de policarbonato. Eso es por seguridad, ¿verdad? Para evitar accidentes, que el niño se golpee, el lente se estalle y pueda dañar sus ojos. Actualmente en el mercado, como país, todavía tenemos lentes de vidrio. En algunos países está prohibido definitivamente. Lo ideal es que piensen en su salud, porque de pronto vemos el beneficio-precio o lo que me va a durar, porque estamos acostumbrados como salvadoreños a que los lentes duren 4 o 5 años, ¿verdad? Pero como hemos visto de parte de los doctores, lo ideal es examinarlos, si es posible, una vez al año, y si no, en los periodos que los médicos han mencionado. El lente de policarbonato hoy por hoy es lo más seguro que tenemos en el mercado y es lo que sería lo ideal tanto para niños como adultos, ¿verdad? Eso nos vendría a dar la parte de prevención de salud por algún futuro accidente. Comentábamos también para los deportes que ya existe para el nadador.
Ya desde hace un par de años es un poco escaso, pero sí existe, son como muy pocos los lugares. Puede usted tener lentes para básquetbol, ¿verdad? Que no se le empañen con la actividad fuerte de sudar. Puede tener lentes para las personas que nadan, ¿verdad? Porque de pronto si es competencia de alto rendimiento, no alcanzan a ver la línea blanca o amarilla que les ponen en la piscina para que no se vaya a pasar al otro carril. Entonces existen estos productos especializados que vienen tanto para niños como para adultos. Todo esto puede ir con protecciones, desde antirreflejantes, desde lente que cambie de color en el sol, o lo que estábamos mencionando, lo de la luz azul, ¿verdad? Eso puede venir en las variantes tanto de visión para niño como para adulto. Mire qué interesante ahora que menciona que el lente no se empañe para el basquetbolista, no solo para el basquetbolista, doctor, sí, honestamente, bueno, nosotros los cirujanos cuando operamos, al ponernos la mascarilla se empaña inmediatamente el lente y ya uno tiene que andar viendo cómo se ajusta para poder ver bien durante la cirugía. Entonces realmente sí. Es una película que se le pone al lente, ¿verdad? Es como todo lo tecnológico, es un poquito más caro, pero existe. Inclusive hay recubrimiento de teflón para que no se le raye. O sea, esas son como variantes que usted puede mezclarla con su prescripción de acuerdo a sus requerimientos. Y las personas que trabajan, bueno, como los soldadores, por ejemplo, bueno, ellos tienen que mantener sus lentes abajo. ¿Les caben normalmente o se puede de alguna forma? Eso es algo bien curioso y qué bueno que lo menciona porque yo tuve ese caso hace un par de años. Resulta que normalmente ellos tienen que tener sus gafas y encima se ponen la careta, ¿verdad? Y es un lío porque se la cambia, se la pone y en lo que se mueve ya no alcanza a hacer la soldadura. Les cuento que hoy por hoy solo está de pedido, pero ya existe una careta que es clara y cuando da el arco de soldadura se hace oscura. Esa está disponible aquí en el mercado, pero lo novedoso es que hay una opción que uno le puede poner la graduación por dentro a la careta. Esa sí hay que pedirle. Claro. Y entonces ya no tiene que estar ni moviéndosela ni luchando que si le cabe o no la careta sobre los lentes. Eso fue algo curioso, lo hicimos como curiosidad y sí está disponible. Es de pedido, pero sí existe. Bueno, quiero que veamos la siguiente cápsula. La licenciada Gabriela Herrera, psicóloga, nos habla de cómo podemos hacer para restringir el uso de tecnología en nuestros hijos y prevenir o tratar de esta forma la vista cansada. Veamos. Hola amigos de Salud TV, soy la licenciada Gabriela Herrera, soy psicóloga y este día vamos a hablar de cómo lidiar con los niños con visión cansada con el uso de la tecnología. Es muy importante, amigos televidentes, que tomemos en cuenta que el uso excesivo de los aparatos electrónicos en los niños puede afectar el desarrollo. Primeramente, vamos a mencionar que esto va a afectarles en la visión, va a generar una visión cansada, que esto no les va a permitir que puedan tener un rendimiento académico como es esperado. No van a poder concentrarse, no van a poder identificar palabras o frases al momento de estar leyendo o estudiando. Otra de las cosas también que debemos de evitar es que los niños al momento que vayan a la cama no hayan hecho uso antes o dentro de cama de algún aparato electrónico para que éste le ayude a que pueda conciliar el sueño. También podemos mencionar que al momento que el niño esté en casa o esté pues en algún lugar ya sea de estudio, tratemos la manera de integrarlo a grupos sociales de niños o que tenga actividades físicas, juegos fuera de casa o lejos de los aparatos electrónicos para que podamos evitar el estrés y la tensión muscular en los niños. Padres de familia, sí es muy cierto que vivimos en un país donde estamos expuestos a la tecnología, es muy importante que sepamos a qué edad y cuál va a ser el uso de por qué le vamos a dar un aparato electrónico a nuestro hijo. Así que recordemos bien y tengamos muy en cuenta las causas o el daño que le van a ocasionar al desarrollo del niño los aparatos electrónicos. Soy la licenciada Gabriela Herrera, soy psicóloga para Salud TV, nos vemos en la próxima. Bueno, gracias a la licenciada Herrera. A ver, doctora, entonces ya en conjunto, ¿cómo vamos a hacer para lidiar con nuestros hijos la tecnología? Porque ya escuchamos que puede afectarnos no solamente la salud visual, sino también incluso el rendimiento escolar, ¿verdad? Sí, eso es lo que ahorita ya en nuestro medio estamos viendo, las repercusiones del uso descontrolado de los aparatos electrónicos. Ya ahora en la Academia del Congreso en los Estados Unidos ya se recomienda que ya se controle el uso de estos mismos aparatos y que la tendencia de salir fuera, es decir,
en el ambiente, de participar en un parque, de diversión, porque los niños hoy en día se centran, e incluso todo esto ha generado pues sedentarismo, falta de ejercicio, niños obesos, todo esto estamos en esta generación en donde la computadora, el uso de juegos electrónicos, van haciendo que el niño se aísle más, se vuelva como un autista. Entonces tenemos que incorporarlo nuevamente. Por eso, quienes son los educadores innatos son los padres. O sea, los padres son los que tienen que pautar las reglas de cómo van a tener que usar. Idealmente, como computadora, como juegos, es una hora descanso. Entonces, igual en las empresas, pues, el uso de computadora, 1 hora y descanso, porque no solamente el ojo es como un parpadeo frecuente, entonces ese ejercicio es como que estuviera haciendo no sé cuántas lagartijas. Entonces el músculo encargado de la acomodación, el músculo ciliar, se cansa exageradamente, entonces es donde se genera la fatiga visual. ¿Y cuánto debería ser el tiempo de descanso? Se recomienda de 5 a media hora, es decir, entre 1 hora y otra, pero en los niños los que darían la pauta son los papás, es decir, después de que haces las tareas, un ratito el celular o un ratito los juegos y después parque o hacer otra actividad al aire libre. O sea, claro, no solamente dejarlos Esto se vuelve un tanto difícil en los periodos de vacaciones, por ejemplo, que realmente los niños están en casa a su libre albedrío, con la tecnología a la orden del día, y los padres están trabajando, ¿verdad? Entonces se vuelve un poco más difícil. Puedo comprar una anécdota. Una amiga mía, ahorita que están de vacaciones los hijos, se lleva los celulares de los hijos en la cartera y hasta que regresa del trabajo se los da. Pero ha sido como un mecanismo, y yo me quedé, ¿cómo? ¿Y cómo fue? Un mecanismo de controlar, ¿verdad? Más hoy en día que las mujeres también trabajamos y tenemos que ver cómo supervisamos de lejos, ¿verdad? Ciertas funciones. Creo que si yo hago eso, mis hijos me retiran el aula por completo porque salgo muy temprano y regreso muy tarde. Así que, pobrecitos que no oigan. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los tratamientos para la vista cansada y quiero contarles que gracias a una cortesía de La Óptica, quien tenemos el representante acá, que es el licenciado Morales, nos están obsequiando para ustedes 2 pares de lentes graduados, diagnóstico, lente graduado y aro. ¿Cómo va a hacer usted para ganárselos? Nuestras redes sociales ya está disponible la dinámica para que usted pueda hacerse acreedor de este gran regalo, porque definitivamente es diagnóstico, lente graduado y el aro. Así que muchísimas gracias, licenciado Morales, y adelante, participen. Bueno, Alejandro, hablemos un poco de la relación miopía y presbicia, o de los otros vicios de refracción, cuando de repente llegamos a los 40 y tantos, 40 y tantos, sí, y empieza y aparece la presbicia. ¿Qué sucede? Sí, exacto, pues existen 3 tipos de defectos ópticos, ¿verdad? Que está la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, que estos se deben a la forma y el tamaño del ojo. La miopía se produce cuando el ojo crece más de la cuenta y entonces produce ese desenfoque que hace que uno vea bien de cerca, pero limita la visión a distancia. Está la hipermetropía, que es el fenómeno opuesto, ¿verdad? Que es un ojo pequeño, y el astigmatismo, que es debido a la forma en que la córnea es un poquito más curva de lo que debería ser y entonces nuevamente produce esa sensación de visión empañada. Así que estos 3 tipos de graduaciones deben ser detectados pues lo más temprano posible, en la infancia o adolescencia, cuando se produzcan, ¿verdad? Para que al menos se inicie ya con ese tratamiento básico, ¿verdad? Entonces, estas graduaciones persisten a lo largo de la vida y eventualmente cuando ya nos acercamos a la edad de la presbicia, que son los 40 años, pues estas graduaciones se mantienen, ¿verdad? Pueden haber pequeñas fluctuaciones a través del tiempo, pero estas graduaciones se mantienen. Tal vez las personas que padecen de algún grado de miopía tienen la respuesta inicial cuando la presbicia se manifiesta a que se quitan los anteojos para ver de cerca, ¿verdad? Porque ya de por sí el fenómeno de la miopía les permite una visión cercana bastante buena. Entonces esos pacientes empiezan a tener la preferencia de quitarse los lentes para ver de cerca.
Cuando ya ese reflejo de quitarse y estarse poniendo los lentes resulta demasiado impráctico para el paciente, entonces sí es mejor evolucionar ya hacia un lente multifocal, ¿verdad? Que tiene 3 tipos de graduación. A diferencia, pues los lentes normales que tienen solamente corrección para miopía o astigmatismo, es un lente que tiene una medida para visión lejana, ¿verdad? Y el sistema de la acomodación del ojo es el que se encarga de ver de cerca. Pero el multifocal ya tiene un diseño que lleva 3 tipos de graduaciones, ¿verdad? El que uno necesita para la visión a distancia, una graduación un poquito más fuerte calculada para la distancia de computadora y otra todavía más intensa que es para la visión ya cercana de lectura a distancia de brazo. Así que es una adaptación que tiene que llevar el paciente, ya sea que haya utilizado o no lentes, pero empezar a utilizar un lente multifocal requiere una adaptación que es un aprendizaje nuevo, ¿verdad? Para caminar con ellos, ¿verdad? Tiene que adaptarse porque al principio uno siente como que hay agujeros en el piso, ¿verdad? Uno se siente inseguro de caminar y bajar gradas, pero es un proceso de aprendizaje que se supera pues, y resulta ya una solución bastante conveniente, ¿verdad? Entonces, el lente multifocal sí, pues es una de las soluciones pues, ideales, ¿verdad? Existen también los bifocales, que son como la tecnología antigua, ¿verdad? Pero definitivamente, pues, cuando ya ha existido un tipo de graduación previa, pues viene y se suma todavía más la presbicia, así que viene siendo un poco más compleja la solución, ¿verdad? Por eso necesitamos utilizar anteojos ya de mayor tecnología, ¿verdad? Ahora bien, pregunto, ¿y esos lentes multifocales cuando ya los necesitamos podrían ser de contacto? Esa es una pregunta bastante frecuente, por ejemplo, que si se puede utilizar una alternativa de lente de contacto o que si incluso también se puede optar por una cirugía, ¿verdad? Con los lentes de contacto sí existen unos tipos que son multifocales, ¿verdad? Que deben llevar la graduación que usted utiliza a distancia y también tienen una función ya multifocal, ¿verdad? Es un lente bastante especial, bien específico, que sí tiene que ser adaptado por una persona, un profesional ya con experiencia, ¿verdad? En lente de contacto. No es un lente pues, que usted puede ir simplemente a comprar sin tener ningún tipo de entrenamiento o sin tener pues mayor... que le dé una prescripción bien adaptada, ¿verdad? Así que debe ser prescrita por un profesional con experiencia. Ya después también hay personas, por ejemplo, que están acostumbradas a usar lentes de contacto normales para ver de lejos, pero cuando se establece la presbicia, entonces viene la necesidad que sobre los lentes de contacto puede que necesiten entonces un anteojo para poder leer. También es otra de las soluciones. Y con respecto a la otra pregunta sobre la opción quirúrgica, pues definitivamente lo que es la presbicia como tal, no existe una solución quirúrgica por el momento que sea completamente pues, recomendada, ¿verdad? Han existido históricamente algunas soluciones, ¿verdad? Algún tipo de abordaje que se puede intentar, pero por el momento pues ninguna que podamos recomendar de manera normal para las personas que entran a una presbicia manifiesta, ¿verdad? Es por eso de que, por ejemplo, el caso de un paciente que no tiene anteojos durante toda su vida, pero que a los 40 empieza con los síntomas de la presbicia, definitivamente ese tipo de paciente no requiere ningún tipo de operación, ¿verdad? Ahí no queda de otra más que se acostumbre a utilizar sus anteojos y ahí pues termina el problema, ¿verdad? Una persona que ya ha utilizado anteojos durante toda su vida y que llega a los síntomas de la presbicia, pues también la recomendación básica es simplemente evolucionar hacia un lente multifocal, ¿verdad? Solamente casos ya de personas mayores de 50 años que tienen graduaciones muy intensas, se podría considerar la posibilidad de una cirugía, precisamente pues la que es la cirugía de catarata, porque ya empieza un grado de catarata y se puede aprovechar de hacer un procedimiento que reduzca esa graduación de lentes, ¿verdad? Pero básicamente pues la recomendación básica es sí, utilizar anteojos y acostumbrarse a eso. Muy bien. Bueno, veamos la siguiente nota de terapia en casa. El doctor Rodolfo Castro, nuestro médico especialista en salud ocupacional, nos da tips de ejercicios para ayudar a la vista cansada. Buenas tardes amigos de Salud TV. Mi nombre es Rodolfo Castro y soy especialista en medicina del trabajo. Este día en la cápsula de terapia en casa estaremos hablando sobre los ejercicios que debemos de hacer para evitar el cansancio visual. Ok, los ejercicios que podemos realizar en nuestro lugar de trabajo consisten básicamente en levantarnos de nuestros puestos y caminar un poco. Por otro lado, tratar de buscar ventanas si es que el lugar de trabajo lo tiene y tratar de ver al horizonte, sino tratar de enfocar objetos a distancia. Eso nos permite que el ojo se relaje. Por otro lado, también es importante hacer movimientos oculares hacia arriba y hacia abajo
repetidamente en secuencia de 3, hacia arriba, hacia abajo, y posteriormente hacer movimientos laterales, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha sucesivamente a relación de 3, y posteriormente hacer movimientos de arriba hacia abajo y viceversa, de arriba hacia abajo, lo cual permite que los músculos oculares se relajen. Por otro lado, otra recomendación es también que teniendo los ojos abiertos podamos hacer la mano en esta posición, acercarla a nuestros ojos completamente y sellar con nuestras manos ambos ojos y tener los ojos abiertos, y vamos a tener un campo oscuro que nos permite también que el ojo se relaje. No es lo mismo cerrar los ojos, es completamente diferente. Y por otro lado, eso nos permitiría que en un momento determinado en el trabajo se vuelva más placentero. Usualmente el cansancio visual tiene mucha relación con el cansancio físico. Es por eso que si posterior a la aplicación de estos ejercicios de los cuales hemos hablado, esto continúa, por favor visite a su oftalmólogo. Mi nombre es Rodolfo Castro, especialista en medicina del trabajo para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Hemos estado hablando de la vista cansada, ya dijimos que no es algo exclusivo de la tercera edad ni de arriba de los 40, puede ser en los niños. Así que quiero que Daisy nos recuerde, por favor, signos y síntomas que nosotros como padres debemos estar pendientes de nuestros hijos para considerar en un momento dado llevarlos a consulta con el oftalmólogo si acaso es necesario. A ver. Bueno, nosotros como primeros controladores de nuestros hijos tenemos que ver el uso adecuado de los aparatos electrónicos. Y si vemos ya que ellos empiezan a manifestar dolor de cabeza, ojo rojo, que se acercan mucho a la televisión, a los aparatos electrónicos, y tengamos en cuenta también que no tengan ninguna enfermedad de base, vean una alergia o algún otro padecimiento, entonces nosotros son signos de alarma para que nosotros los podamos consultar. Eso en cuanto a eso, y también nosotros tenemos que, incluso el pediatra que vea a los niños si no hay deficiencia en vitamina A o algún tipo de enfermedad de base. Pero sí somos los primeros que debemos de detectar esos problemas y acudir al oftalmólogo o en general el médico o el pediatra que los ve, porque esa es la primera entrada, el médico pediatra que tendría que referir a los demás colegas. Entonces, comezón en los ojos, picazón en los ojos. Puede ser prurito, puede ser ardor. Puede ser ardor. Ojo rojo. Dificultad para acercarse mucho a los aparatos o acercarse a la televisión, incluso en la escuela acercarse a la pizarra o lo que se esté usando ahora en día, ¿verdad? Y síntomas de cansancio y fatiga, somnolencia incluso Y si hay secreción en los ojos, también puede ser esa, no necesariamente vista cansada, eso es algo más. Pero una secreción puede ser una secreción acuosa o blanca, que eso se puede derivar en un ojo seco, pues, que está mucho uso de antihistamínicos, o sea, de niños alérgicos, entonces nos vamos por el lado de la atopía ocular. Muy bien. ¿Tu recomendación final, Alejandro? Pues bien importante evitar la automedicación y siempre consultar de manera oportuna. Muchas veces las enfermedades se agravan por el hecho de que esperamos demasiado tiempo, ¿verdad? Específicamente con esto del cansancio visual, pues no se lo aguante, ¿verdad? No trate pues, de resistirse. Muchas veces el hecho de pensar en utilizar anteojos es un disuasor, ¿verdad? Para que el paciente consulte, pero no se intimide, verdaderamente. Ahora incluso ya los lentes son un accesorio de moda, ¿verdad? Y que hay muchos diseños y muchas funciones pues que van un poco más allá de la función que hay hasta aros sin lentes ya para andar de coqueto. Que incluso pues nos dan también un poco más de comodidad pues al estigma que se tiene sobre el hecho de utilizar anteojos, ¿verdad? Muy bien, licenciado Morales, su mensaje final a la población. ¿Cómo cuidar sus lentes? ¿Cómo cuidar sus ojos? Bueno, en cuanto a los que ya tienen sus gafas, límpienlos adecuadamente, ¿verdad? No con la camisa, no con lo que tienen en la mano, sino que de preferencia siempre húmedos, si no tienen su spray del tratamiento que le dieron en su respectiva compra, aunque sea con agua para botarles el polvo y poderlo secar con un paño suave. A los niños que... Perdón, le voy a interrumpir. ¿Jaboncito de tocador se puede usar para limpiar los lentes? Sí, si lo diluye un poquito en las manos, que le van a quedar sumamente limpios. La diferencia es que a veces hay spray que permiten 2 tratamientos adicionales. Generan una película antiestática para que el polvo no se pegue en el lente
y la capa antiempañante, lo que mencionábamos del calor, ¿verdad? Que a veces cuando entramos del vehículo o salimos del vehículo, los lentes se nos empañan, sobre todo que hoy está lloviendo, ¿verdad? Entonces, si llevamos el aire acondicionado muy helado, al salir se nos empaña. Hay spray que permiten que eso se minimice, ¿verdad? Es decir, que en el momento se limpie. Manden a los niños con sus lentes limpios, así como le preparan su lonchera, pues vean que los lentes vayan limpios, adecuados, que le queden en la posición adecuada al niño, y obviamente pues los adultos analicen su medio ambiente, vean si hay causas de fatiga visual, consulten a su especialista y recuerden que hay tratamientos que se le pueden aplicar al lente con y sin graduación que puede ayudarle a atacar estos síntomas del cansancio visual. Bueno, recuerde que en Facebook está disponible la dinámica para que usted participe en este premio, que gracias a eso, este regalo que gracias a la óptica, ya dijimos, licenciado Morales, le está obsequiando 2 pares de lente, completo el regalo, viene diagnóstico, lente graduado y aro, así que no desaproveche esta oportunidad. Se nos termina el tiempo y no me queda más que agradecerles, licenciado, doctora Bordado, Alejandro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron este día. Les comento, ¿usted tiene algún trauma psicológico? Pues entonces mañana no se pierda nuestro programa porque vamos a estar hablando cómo superar un trauma psicológico. Por hoy que tengan una linda tarde de miércoles y que Dios los bendiga. La vista cansada puede ser provocada por diferentes factores externos, por eso te damos las siguientes recomendaciones. No te toques los ojos con las manos sucias y evita frotarlos cuando sientas que te arden o pican. La recomendación es lavarlos con agua fría o lubricarlos con lágrimas artificiales recomendadas por tu médico. Aliméntate bien. Una dieta rica en vitaminas A, B, C y F que puedas encontrar en la zanahoria y cítricos y en minerales como el zinc pueden prevenir problemas visuales. Adopta el hábito de parpadear a menudo. El parpadeo lubrica el ojo y si mantienes la vista fija sin hacerlo, puedes irritarlo provocando ardor y pesadez en el mismo. Recuerda que tan pronto como empieces a sentir los primeros síntomas de vista cansada, debes visitar a un especialista de la salud visual.